Please. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, presente, 50, 51, 52, Buen apetito. 53, 54, 55, ¿Tan rápido, compañera? Válgame Dios. Tu juventud, Dios mío, te ayudó mucho. ¿verdad que sí? Sí, rapidísimo. ¿No sabes clase de 10? Sí. ¿Verdad que ibas a hacer 10? Quien les falta el número es de una molestia. Ahorita la compañera nos va a hacer el favor de darles un número, ¿correcto? Ya se va a pasar la lista con números. Entonces ya para evitar de que Velázquez, de que Azar, de que Carlos Slim, ya por números. ¿Ok? Mande. ¿El viernes? Sí, el viernes también fue para ver que estuvieran inscritos. Como yo les comento, a ver, yo a nadie le cierro las puertas, nada más que lamentablemente yo tengo que pasar calificaciones, ¿correcto? Entonces para mí es algo administrativo una calificación. Para serles honesto, lamentablemente una calificación que yo les dé no les garantiza el éxito de nada en la vida. Si lo repruebo, no tienen éxito asegurado, y si tienen 10 tampoco. O sea, lo que les pongan no les asegura nada, ¿correcto? Pero yo tengo que cumplir, administrativamente tengo que cumplir. Y pues, bueno, nada más me interesa que estén en la lista. Si hay oyentes, yo jamás le he cerrado las puertas a nadie, ¿correcto? O sea, en ningún momento le he cerrado las puertas a nadie, en ningún momento de mi vida, no nada más aquí, sino en ningún momento. Pero, quien esté registrado nada más es para efectos de que estén en la lista, para evitar un problema de actas, de que no aparecen. Entonces, si alguien no aparece, pues ya saben, el trámite es allá abajo. Yo no muevo eso. A mí nada más me dan una lista y me ha pasado en semestres anteriores de que hay estudiantes de que pues se registraron conmigo y todo eso, pero no aparecen en la lista. Yo no tengo ningún empacho en registrar a nadie. Nada más que a la hora de las calificaciones deben de aparecer en las actas. Ya lo demás, pues yo procuro no poner tantas palabras. Bueno, easy, ¿qué significa easy? Significa presente en francés. No estás pasando listo. Entonces sí, es muy bonito el idioma francés. Mande usted, gracias compañero. Gracias compañero. A mí me encanta el francés. Pero apenas estoy empezando. Bonjour, bon appétit. Sí, nada más que apenas estoy empezando, no los vengo a pantalla, apenas estoy en mis primeras clases. Y bueno, es muy bonito el francés. Y otro idioma que es muy bonito para aprender es el italiano. El italiano es muy dulce. Nada más que en el italiano hay falsos amigos. Palabras que simplemente tú las ves como si tú, palabras, por ejemplo la palabra torta. ¿Qué significa torta en italiano? Bueno, torta en italiano es pastel. Entonces hay palabras que se escriben, que son los falsos amigos. Son palabras como los cognados en inglés. Son palabras que por alguna razón se escriben igual que en español. A veces corres con suerte y significan lo mismo, y a veces no tienen absolutamente nada que ver. Entonces el italiano, tengan cuidado cuando lo estudien, porque es un idioma que muchas palabras se parecen al español. Hay unas que corres con suerte y efectivamente eso significa, pero hay otras que, perdóname, no tienen nada que ver. Es un significado muy diferente. Y el francés apenas lo estoy explorando. Entonces,
Está easy, easy es presente cuando estás pasando lista. Si quieres entrar en salón, en lugar de decirme y hay como índices IEPES AP, si puedo pasar. ¿Cómo se diría baño? Se escribe como en inglés toilet, pero no es toilet, es toilet. Es muy bonito entonces. Es muy bonito, tienes que aprender la pronunciación, es cultural, francés. Y bueno, pues bueno, vamos a continuar con la clase. Mientras instalo la compu, ¿hasta aquí tienen alguna duda de lo que hemos visto? Digo, telecomunicaciones no nos va a costar tanto trabajo razonarlo, porque simplemente también ustedes tienen contacto con ellas, entonces no hay tanto conflicto, no les hablo de algo que nunca han visto, y bueno, pues, pero pues también no me la puedo pasar nada más platicando lo que han hecho otros países. Tenemos que entrar a la regulación jurídica. A final de cuentas, pues para nuestra fortuna o desgracia estamos en la licenciatura en Derecho. Entonces, pues hay que entrar a la parte legal, a la parte de la regulación. ¿Qué pasa con las telecomunicaciones en México? ¿De qué marco jurídico estamos hablando ahorita, al día de hoy? Es un tema que tiene mucha dispersión legislativa. Antes la tenía más, ahorita vamos a ver cómo va a quedar esto. Pero deben de tomar en cuenta la ley de vías generales de comunicación. Si me dicen cómo, cuando estamos hablando de telecomunicaciones en México, ¿de qué tendríamos que hablar legalmente? Ya platicamos que el telégrafo fue la gran innovación tecnológica de telecomunicaciones. ¿Qué le continuó? El teléfono. Y ya lo que ahorita tienen en sus manos, de teléfonos inteligentes, pues es una evolución de la propia telefonía, ¿correcto? Entonces, hablamos de un campo que está en permanente cambio, tecnológicamente hablando también. Legalmente aquí en México, ¿cuál sería nuestro marco jurídico? O sea, para empezar a decir, bueno, tenemos un marco jurídico, tenemos una ley, etcétera, etcétera. Bueno, ¿de dónde partimos? De la ley de vías generales de comunicación, de 1940. O sea, esa ley es como el Código de Comercio, le han despedido muchas materias, pero todavía está vigente. Yo no he dicho que ya perdió vigencia, claro que sigue vigente, ¿correcto? ¿Y por qué hablamos de esa ley? Esa es la pregunta. Ahorita si la toman en varias materias ya es un esqueleto. En varias materias, tal como pasa con el Código de Comercio. El Código de Comercio en un principio ¿qué regulaba? Regulaba los actos mercantiles, que los sigue regulando, los actos de comercio, regulaba los contratos mercantiles, que una parte todavía los sigue regulando, y regulaba también las operaciones bancarias, los títulos de crédito, ¿correcto? Y eso paulatinamente se ha ido desprendiendo. ¿Por qué? Porque para eso está la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito de 1932. Fue una materia que se le desprendió del Código de Comercio. Está la Ley de Instituciones de Crédito, que es la que regula a las sociedades anónimas que prestan el servicio de banco, ¿correcto? Y se le han ido desprendiendo materias. Por eso alguien dice que el Código de Comercio tal parece un esqueleto, tal pareciera que es un esqueleto, porque hay materias que ya se le desprendieron, pero también hay materias, las generalidades del derecho mercantil siguen ahí. Digo, lo que es el acto de comercio y lo que es el comerciante, pues ahí siguen. Y todavía tenemos que citar el Código de Comercio para ello. Algo parecido pasa con esta ley. Esta ley que regulaba en un principio. Si ahorita ustedes me la bajan del diario oficial de la Federación de 1940, van a encontrar que estaba regulado los servicios telefónicos, los servicios de ferrocarriles, ¿correcto? Todo lo que son vías generales de comunicación y telecomunicaciones. Entonces, pues todo estaba ahí, ¿correcto? ¿Por qué razón estaba ahí? Porque es un poquito también de tecnología. ¿En dónde generalmente se instalaban los telégrafos? Pues generalmente donde estaban los ferrocarriles. Digo, por eso se decía
que donde había un ferrocarril, donde se estaba construyendo un ferrocarril, estaba llevando el progreso. ¿Por qué? Porque no era el ferrocarril que venía solito, sino que también estabas construyendo infraestructura en telegrafía. Y bueno, los telégrafos avanzaron y de los telégrafos pasamos al servicio telefónico. Correcto. Entonces, esta ley le han ido desprendiendo materias. Si ustedes me dicen, la materia de telecomunicación, lo que son impactos en servicios telefónicos, ¿todavía lo regula? Pues ya no. ¿Todavía regula lo que son ferrocarriles? Pues no, hay una ley ferroviaria. Correcto. Pero las concepciones a menos básicas de vías generales de comunicación siguen estando ahí en esa ley. Y no se ha abrogado esa ley. Correcto, pero le han ido desprendiendo materias. Luego, estamos hablando de 1940. Más o menos, con esta regulación, estuvimos casi medio siglo. ¿Por qué? Porque en 1900, bueno, fue sí, medio siglo más o menos. En 1990 se emitió el reglamento de telecomunicaciones. Entonces tenemos que tener todos esos cuidados. Porque este reglamento, si ustedes ya llevaron derecho administrativo, ustedes saben muy bien que primero se publica en el Diario Oficial de la Federación la modificación al título de concesión de Telmex con esto de que estamos hablando de la desincorporación del Estado mexicano de los servicios de telecomunicación, de los servicios telefónicos. Probablemente a veces se puede cuestionar esto en cuanto a la técnica legislativa, porque pues me van a decir, oiga, pues esto ni siquiera pasó por las cámaras, nunca pasó por el Congreso de la Unión. Lo que les estoy diciendo, ¿en qué momento pasó por el Congreso de la Unión? Nunca. Y ese sería el primer cuestionamiento, porque me dirían, bueno, ¿qué dice la Constitución en materia de telecomunicaciones? ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dice la Constitución Federal? Pues de entrada me van a decir, pues vaya a ser 28, constitucional, pero también se tiene que ir al 73 constitucional. Porque el 73, ¿qué te prevé? Acuérdense que el 73 es donde vienen, es un artículo muy importante porque vienen las competencias del Congreso de la Unión. Correcto. Ahí viene. Es un artículo donde viene la competencia de las dos cámaras. En el 73. Ahí viene. Entonces, vamos a hablar en español. Si lo leemos, nos llevaríamos varias clases para estarlo profundizando. Espera, no es la fracción décima, perdón. Ahorita se lo busco. ¿Cuál es la fracción? Que la décima es en materia mercantil. ¿Hasta aquí va todo clarito? Tenemos que partir de eso. Ustedes me pueden preguntar, ahorita les busco la fracción. Oiga, y antes de la Ley de Vías Generales de Comunicación, pues está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí, claro. De 1917, sí, claro. Y ahí que no contemplaba nada de telecomunicaciones, pues desde el texto del 17 se contemplaba la telegrafía. Entonces era una manera de entender a las telecomunicaciones, que los previera quién. Correcto. Nada más déjenme buscarles la fracción, porque el 73 es muy amplio. Cualquiera de ustedes que lo lea me va a decir, pues a qué fracción se refiere, pues no muchas. Hay una que se refiere exactamente a vías generales de comunicación, pero no es la décima. La décima es la mercantil. Ahí los estoy desviando. Espérenme tantito. Ahorita les digo la fracción, pero esa fracción ahí te prevé que para vías generales de comunicación es una competencia federal. O sea, ¿quién debe de regular eso?
vías generales de comunicación, carreteras, puertos. ¿Quién debe regular el tendido de cables telefónicos? Pues el Congreso de la Unión. Pero aquí, ¿dónde nos causa ruido esto? Pues me van a decir esto cuando pasó por el Congreso de la Unión. Les voy a contestar, nunca. Entonces, para los estudiosos del derecho constitucional, esto siempre fue cuestionado. Porque decían, ¿sabes qué? ¿Y dónde está la ley? No, pues no hay ninguna. ¿El reglamento de quién es competencia? La facultad reglamentaria, según la Constitución, con base en el artículo 89, fracción primera. ¿De quién es la competencia? ¿Alguien lo quiere leer? El 89, fracción primera de nuestra Carta Magna. ¿De quién es competencia? El presidente de la República, ¿no? Claro, ¿y quién es el presidente de la República? El Ejecutivo. Es una sola persona. El presidente de la República es una sola persona. Lo dice la Constitución y eso ya fue definido por la Suprema Corte hace años. Entonces, ¿quién es el presidente? Pues es el titular del Ejecutivo Federal. En este caso, ¿quién es? Pues es la titular del Poder Ejecutivo Federal. ¿Quién es? Claudia Sheinbaum Pardo. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo es la presidenta de México, claro, porque eso lo establece la Constitución. ¿Y quién es ella? Pues es el Poder Ejecutivo Federal. Es unipersonal. Fin de la discusión. Entonces, esto salió por un reglamento. Esta es una competencia del presidente. Me van a decir, bueno, ¿y esto no era competencia del Congreso de la Unión? Entonces, ahí lo pueden dejar ustedes, si me permiten la expresión, pues con una interrogación, diciendo esto me huele inconstitucional, por supuesto, pero así se reguló. La modificación al título de concesión de Telmex fue la desincorporación del Estado mexicano de los servicios telefónicos, le puse ahí mexicanos, perdón, del Estado mexicano de los servicios telefónicos. ¿Qué significa desincorporación en derecho administrativo? Es una actividad que antes realizaba el Estado que ahora un particular la va a realizar. O sea, antes Telmex, ¿quién la manejaba? El gobierno federal. ¿Sí? ¿Quién la manejaba? El gobierno federal. Nada más que hay una cuestión. A través de esta modificación al título de concesión, aquí es lo que le han llamado otros la privatización de Telmex. Eso significa, o sea, ¿de qué les estoy hablando? Los economistas le llamaron la privatización de Telmex. ¿Por qué razón? Porque el gobierno federal, una parte de las acciones, una buena parte, la enajenó a particulares. Por eso, ¿qué significa enajenar? Un significado es vender. Eso significa. Entonces, ¿quién entró a esta venta? Bueno, por esta venta el gobierno federal recibió aproximadamente 5.500 millones de dólares. Digo, son empresas que están valuadas en millones de dólares, igual que los bancos. Les digo, ¿a poco ustedes creen que aquí en México es fácil encontrar a alguien que te compre un banco? Digo, no está tan fácil. Telmex no, pues tampoco. O sea, ese tamaño de empresas son empresas valuadas en millones de dólares, no cualquiera tiene ese dinero para entrarle al juego. O sea, ya no te estoy diciendo que te va a ir bien, te estoy diciendo que le entres al juego. ¿Correcto? Ahora déjame buscar el artículo 73. Necesito exactamente dónde están las vías generales de comunicación para darles la vía general de comunicación. Hasta aquí, ¿hay alguna duda o pregunta de lo que estamos diciendo? ¿Fracción 17? Gracias. Si la puedes leer, por favor. Sí, dice, para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnología de la información y comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha de internet, postas y correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal. Sí, muchísimas gracias. De hecho, la compañera también está hablando de la legislación de navegación. También a eso te refieres, pero bueno, para efectos de esta clase lo dejamos en telecomunicaciones.
O sea, todo lo que ella leyó al principio lo puede simplificar en telecomunicaciones. Si alguien me dice, oiga maestro, yo le quiero llamar la banda ancha, bueno, pues está bien. Yo ya les dije que estamos hablando de banda ancha en esta materia. La materia es banda ancha. Y es lo que vamos a hablar todo el semestre. Y si hacemos un posgrado de esto, es de lo mismo que vamos a hablar, de la banda ancha. Porque la banda ancha permite que pase sonido, texto, bases de datos, es un intercambio de mucha información. Estamos hablando del Big Data. ¿Por qué razón? Porque cada vez la humanidad tiene más acceso a la información. Ahorita lo que sobra es información. No estoy diciendo que toda la información que hay es correcta, yo no he dicho eso, pero sobra la información. Alguna vez me decía un maestro, ¿por qué ahora los alumnos no hacen la tarea? Pues es muy sencillo, porque tienen tanta información que no saben cómo empezar, ¿no? O sea, ahorita hay mucha información. Ahorita, a la hora que yo estoy hablando, ustedes pueden estar haciendo ya una pequeña investigación sobre lo que les estoy mencionando. Hay artículos en internet sobre esto. No tienen ningún problema ustedes. Correcto. ¿Y todo dónde está? Pues aquí, en su aparatito. O sea, lo que traen aquí no es un simple teléfono, es una computadora de bolsillo. Actualmente los móviles ya no es tu humilde teléfono. Actualmente, ¿qué son? Son computadoras de bolsillo. Las que tienen. No sé si me estoy explicando. Son computadoras de bolsillo, entonces pues ahí tienes acceso a todo. Adelante, o sea, puede checar correo electrónico, mira, no sé, lo que quieran checar. ¿Vamos bien? Redes sociales, pueden hablar por teléfono, pueden dejar un mensaje a una persona, no sé, lo que vayan a hacer. ¿Vamos bien? ¿Qué más tenemos que ver? ¿Quiénes entraron? Ya sé que esto es un poco de historia, pero es como se ha ido delineando el mercado de telecomunicaciones en México. ¿Quiénes entraron para la desincorporación de Telmex? Cuando estamos hablando aquí, ¿quiénes entraron? Entraron, el sindicato de telefonistas recibió pues algunas acciones, digo no todas, pero una parte. Sindicato de telefonistas. Pero ¿quiénes entraron a la inversión? Pues entró Carlos Slim Melú, entró France Telecom, y Southwestern Bell. Nada más que déjenme ver si... Como es un consorcio francés, France Telecom, yo tengo problemas de ortografía. ¿Es Telecom con una M o es con dos M's? France Telecom. No me acuerdo si es con una sola M. France Telecom, correcto, con una M. Entonces son los que pues, entraron a toda la inversión. Este negocio yo no quiero que ustedes lo entiendan como un negocio tan simplista. De decir, no, pues es que aquí nada más medio me está explicando el maestro. Estos negocios, recuerden, son inversiones millonarias. No son negocios en donde tú vas a ver luego unos dividendos. ¿Saben cuántos años se tiene que invertir para tener infraestructura en un país de telecomunicaciones? Son años completos. Y son inversiones en millones de dólares. Llega un momento en que pues es carísimo estar en este negocio. Es muy caro. Entonces, es honesto que lo tengan en su cabecita. Porque ni es un negocio tan sencillo, yo creo que ningún negocio es sencillo, pero es muy complejo. Hay de negocios a negocios. Y tú me dices, oye, me dedico, no sé, por ejemplo, a hacer aguas frescas, bueno, es un negocio muy respetable, pero bueno, es menos complejo que el negocio de las telecomunicaciones. Digo, no estoy diciendo que esté mal un negocio, no lo estoy diciendo, pero esto es muy complejo. Porque aquí hablas
de infraestructura y hablas de un avance tecnológico. Aquí, ¿cuántas veces se cambia esto? Pues conforme va avanzando la tecnología. Por eso yo les dije que esta materia, ¿cómo se llama? Desde el nombre ya estamos atrasados. La palabra telecomunicaciones ahorita ya suena atrasada. Ahorita si alguien me dice, ¿podemos hablar de mercados digitales? Yo no tendría ningún problema. Le pueden llamar esto mercados digitales, le pueden llamar, si ustedes gustan, servicios digitales. Porque ahorita, pues prácticamente, ¿cómo va ahorita la telefonía? Va de la mano con la electrónica. O sea, la electrónica, las telecomunicaciones, la información, ya estamos hablando exactamente de lo mismo. De la televisión, ahí entra. La radio, ahí entra. Por eso es banda ancha, porque todos esos servicios, ¿cómo se explican ustedes? Que todos esos servicios los tienes aquí. No tienes ningún problema con esos servicios. Si tú me dices, oiga, es que pues a lo mejor más bajo la app para el radio, para FM, hay unos teléfonos, creo que así es con todos, necesitas tener los audífonos para que te sirva tipo antena. Bueno, pues ahí tienes el servicio. Ya no andas cargando ningún radio. Dices, bueno, pues aquí está, en frecuencia modulada. Si me dicen, es que aquí tengo el servicio de streaming, pues yo no tengo, aquí por ejemplo, en este móvil, yo tengo el servicio de Netflix. Entonces, yo no tengo ningún problema. Está YouTube también. Por cierto, ahorita les voy a compartir un video, ahorita, y quiero que lo vean. Pero bueno, ¿está clarito todo lo que estoy diciendo? Aquí de manera muy, muy sintetizada, les estoy diciendo, al menos desde principios del siglo pasado, en los últimos 100 años, estoy empezando a explicarles cómo ha estado regulado todo este negocio de las telecomunicaciones. Es lo que les he procurado explicar. Bueno, entonces déjenme borrar, porque vamos a continuar. Entonces, a partir de 1990, estamos hablando de una desincorporación de las telecomunicaciones. A partir de ese momento. Y a partir de ese momento, damas y caballeros, literalmente, lo que antes probablemente uno lo podía explicar en un capítulo de un libro de Derecho Administrativo, pues ahora tenemos que escribir varios artículos especializados, porque esto se hace exageradamente complejo. ¿Cómo podríamos explicar las redes mundiales de telecomunicaciones? ¿Cómo las podríamos explicar? Si alguien me dijera, va a dar una clase en un kinder, se lo va a explicar a niños de menos de 6 años. ¿Cómo se los explicaría usted para que ellos lo entiendan? Hagan de cuenta que este es el geoide llamado planeta Tierra. ¿En cuánto está la inclinación? 23 grados con 27 minutos del eje. Respecto a la órbita planetaria, ¿a cuánto está inclinado? O sea, es un globo, nuestro planeta, está inclinado. Y todo esto tiene que ver con las telecomunicaciones, por supuesto. Entonces, ¿cómo podría explicárselo a un niño de kinder? Las telecomunicaciones. Es muy sencillo. Hagan de cuenta que estoy dibujando bien, pero ¿cómo se los explicaría? No estoy dibujando continentes, ustedes se dan cuenta. Estoy haciendo todo menos eso. A ver, esto como que ven aquí que les estoy dibujando. No son continentes. Una red. Las telecomunicaciones son una red. Es una red mundial. Hay cables submarinos. Correcto. Y es una red que está viva completamente. Por eso ahora se habla de la inteligencia artificial. Esto ahorita le queda como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es una red neuronal. Es como funciona tu cerebro. ¿Qué hace tu cerebro? Procesa información. Aprendes, procesas información y la creas también.
Y eso hace la inteligencia artificial ahorita. Nada, por eso se llama artificial. O sea, en lugar de que pongas aquí un cerebro con más de 100.000 neuronas, estás poniendo un cerebro completamente electrónico. Pero tiene esas funciones cerebrales, nada más que de manera artificial. Esa es la gran, pues, digamos, es la gran característica, ¿no? Entonces, pues es una red de inteligencia. Ahorita a quien le interesa el tema de los Estados Unidos de América, quien le llame la atención a ese tema, en su sistema político, ahorita sería un muy buen examen ver lo que está haciendo la nueva clase política en los Estados Unidos. ¿Quiénes están ahí como nueva clase política? Jeff Bezos, está Elon Musk, es puro industrial en tecnologías de la información. O sea, está el presidente Trump, eso ya lo sabemos. Pero ¿de quién está rodeado? De todo ese equipo. Y a ver qué tendría que ver esto con una red de inteligencia a nivel mundial. ¿A quién le interesa ese tema? Porque pues no están ahí en puestos claves del gobierno nada más porque ahí están. Dicen, no, pues a ver qué hacemos, ¿no? Digo, ¿cuánta información circula a nivel mundial? Toda. Toda la información que ustedes quieran, está circulando a nivel mundial. Llamadas telefónicas, todo. Mensajes que acaban de enviar, mensajes que te eliminaron de su teléfono, ahí está. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso de la regulación jurídica? Nos habíamos quedado en la desincorporación del Telmex del Estado mexicano. Ahora, ¿a dónde nos vamos? A 1995, que es cuando se reforma el artículo 28 constitucional para desincorporar a los ferrocarriles, a los ferrocarriles y a los servicios satelitales. O sea, estamos diciendo que a partir de 1995 se desincorporaron los servicios satelitales. O sea, ¿quién manejaba antes los satélites en México? Era el Estado mexicano. Pero a partir del 95 se nos reforma el artículo 28 y nos dice no, ya no lo va a hacer el Estado mexicano, van a ser consorcios privados. ¿Vamos bien? Van a ser consorcios privados, es decir, se desincorporaron los servicios de los servicios satelitales. Se desincorporaron los servicios satelitales del Estado mexicano. ¿Se van a ver los servicios satelitales en otra unidad? Sí, desde luego. Porque los servicios satelitales también son indispensables para la alimentación de datos. Pero ahorita lo vamos a dejar ahí. Después, ¿qué pasó en 1995 también? Se emitió la abrogada ley de 1995, de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Actualmente está abrogada. Y aquí es donde la cosa se nos puso de color de hormiga. Porque resulta que la ley no estaba completa. La ley no estaba completa. Y como dicen vulgarmente, nos salió mucho peor el problema, la cura, que la enfermedad. Nos salió mucho peor. Porque esa ley tenía que contemplar el impacto de los servicios de telecomunicaciones. Eso era lo que se esperaba de esa ley. ¿Y qué es lo que encontramos? Que nunca estuvo completa esa ley. Nunca estuvo completa. Es una ley que si yo se las enseño la ley muy rápido. Era de pocos artículos también. Pero no estaba completa. No se preveían muchos problemas que ya venían. ¿Qué problemas no se previeron? Se preveían, por ejemplo, las radiocomunicaciones, no estaba completamente previsto.
¿Qué pasaba con el impacto social en las telecomunicaciones? Tampoco. Entonces, ¿qué se tuvieron que emitir? Diversos instrumentos administrativos. ¿Cuáles? En materia, por ejemplo, de telefonía celular. En materia de telefonía celular. También de la industria del paging. Ya no existe esa industria, pero existió. Lo que es el servicio también satelital. ¿Qué pasaba con los servicios públicos, los servicios públicos de telefonía? ¿Correcto? Entre otros. Entonces, no había, no estaba completa esa y dio problemas desde el principio. No los acaba de dar, los dio desde que se emitió. ¿Y qué se creó para regular todos, para regular el impacto de los mercados? ¿Qué órgano desconcentrado se creó? La COFETEL. Actualmente ya no existe, pero era un órgano desconcentrado de lo que era la SCT. La SCT, que era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, quedamos en lo mismo. ¿Qué pasó aquí? A partir del 95, encontramos una gran dispersión de regulación. Todo eso a partir de 1995. Entonces, ¿cuánta normatividad había en torno a las telecomunicaciones? Pues aquí les puse de manera muy genérica toda esa normatividad que había. Y bueno, pues ahorita sí nos quedamos pensando, porque nos trajo en la práctica, en la vida real, nos trajo una serie de conflictos. O sea, ¿esto cuántas demandas trajo? Demandas de amparo. Fueron cientos de demandas. Entonces, pues me van a decir, pues no que íbamos a regular esto. Pues al final de cuentas no pasó. Bueno, sí lo reguló, pero nos trajo una serie de litigios. Nos trajo varios litigios. Muchos litigios. Y llegó un momento en que prácticamente ya no sabíamos cómo iba a quedar todo regulado. Nos acabamos confundiendo. ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna duda o comentario? Ahora, ¿por qué les estoy comentando esto? Porque muchos de los tópicos que actualmente hay en telecomunicaciones, si no vamos razonando bien esto, simplemente a la hora de una consulta jurídica no vamos a tener ni la más remota idea. ¿Cómo está la regulación actualmente? Ok, todo eso ha sido en parte la regulación de ahora ha seguido todo este camino. Entonces, como les digo, esta materia, al hablar de servicios digitales, está en permanente evolución, tanto en tecnología como de manera legal. Bueno, si no tienen ninguna duda, entonces vamos a continuar. Entonces esto trajo varios litigios. Muchos litigios. Y esos litigios que incluyeron litigios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La acción hubo acciones de inconstitucionalidad. La respuesta es sí.
lo que se le llamó por ahí las telebancadas. ¿Y qué resolvió la Corte? Porque pues para esto se emitieron sentencias. Bueno, ¿y qué pasó? En una de ellas, la Corte fue muy clara. Dijeron, ¿sabes qué? La COFETEL, efectivamente, es un órgano desconcentrado de la SCT. Nadie se puso ya a discutir eso. Ya no se discutió. ¿Pero qué dijo la Corte? Para efecto de telecomunicaciones, es la autoridad. Oigan, a ver, recuerden un órgano desconcentrado. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de un órgano desconcentrado? ¿Alguien la recuerda? Porque eso lo ven en el derecho administrativo. ¿Qué naturaleza jurídica tiene un órgano desconcentrado? ¿Qué? ¿Naturaleza jurídica y patrimonio propio? No. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Naturaleza jurídica, te estoy diciendo que me ubiques la figura jurídica. Eso significa la palabra naturaleza jurídica. ¿Qué significa? Bueno, ¿qué es un órgano desconcentrado? Bueno, alguien que nace de otro órgano y es como una especie de, ¿cómo decirlo?, de ayudante. Por ejemplo, el SAT ayuda a Hacienda y de ahí. ¿Pero por qué la ayuda? Yo, pues ya sé que es una labor muy importante, pero ¿por qué? Por ejemplo, la Hacienda, el punto es guardar los ingresos de la nación. El SAT lo que hace es contribuir agarrando las tributaciones de los ciudadanos y luego mandárselos a Hacienda. O sea, sí se pone a recaudar, Es pero una ¿cuál es la tarea naturaleza específica. jurídica? O sea, antes, a ver tu compañero. Pero estas ejercen facultades que tiene el órgano principal, pero que a lo mejor por, no sé, por falta de organización, tienen que recurrir a que otro órgano sea el que lo haga. Depende de una Secretaría de Estado. Eso significa un órgano desconcentrado. ¿Quién está a la cabeza de eso? La Secretaría de Estado. ¿Y aquí qué dijo la Corte? Pues dijo, mira, es cierto que la COFETEL depende de la SCT, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La Corte nunca dijo lo contrario, dijo, eso es correcto. Nada más que hay un detalle. La COFETEL es la que va a regular este mercado, no la SCT. Es que la COFETEL está jerárquicamente abajo de la SCT, ya lo sé. Pero la Corte dijo sí, pero la COFETEL es el órgano especializado. Punto. No se estén rompiendo tanto la cabeza. Es el órgano especializado. La SCT tiene muchas funciones, claro. Pero ¿quién está especializado en materia de telecomunicaciones? La COFETEL. Entonces, ¿esto qué nos trajo posteriormente? Unos años después. ¿Nos apoyamos en las sentencias de la Corte? Sí, desde luego, yo no he dicho que no. Pero legislativamente seguimos en esa gran dispersión. Ahí seguíamos nosotros, en una dispersión legislativa. La Corte dio luz, sí, fue uno de los temas que tocó la COFETEL. Claro. Pero seguimos en una dispersión legislativa. Entonces, ¿qué pasó? En el año 2013 es cuando viene la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Ahí vino esa reforma. ¿Por qué? Porque nosotros salíamos en una gran dispersión. Teníamos una ley federal de telecomunicaciones, teníamos sentencias de la Corte y diversos reglamentos administrativos. Que todo eso se tenía que respetar, por supuesto, pero era una dispersión legislativa. Entonces viene esta reforma. ¿Y qué es lo que creó? ¿Qué es lo que creó esta reforma? Creó al que ahora está para extinguirse, al IFT, al Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué naturaleza jurídica? ¿Bajo qué naturaleza jurídica? Como un organismo constitucional autónomo. Bajo un organismo constitucional autónomo. ¿Qué significa cuando yo les digo un organismo? ¿Qué significa
que un organismo es constitucionalmente autónomo? ¿Qué significa? Jurídicamente. No me vayan a decir que es una Secretaría de Estado, no tiene nada que ver. ¿Es un órgano desconcentrado? Tampoco. Entonces, ¿qué es? Sería lo contrario, ¿no? Que no depende de ningún. No dependes de nada ni de nadie. Tienes tu propio patrimonio y ejerces tu propio presupuesto. Un órgano desconcentrado, acuérdense que generalmente depende del presupuesto de la Secretaría. Generalmente. Digo, pueden tener tal vez cierta autonomía técnica, pero en realidad quien ejerce el presupuesto, quien ejerce muchas competencias es la Secretaría de Estado. Cuando hablamos de un órgano desconcentrado, pero un organismo constitucional autónomo me dice no depende de nada, no depende de nadie, no ejerce su propio presupuesto. La respuesta es sí. ¿Tiene su propio patrimonio? Sí. ¿Y el IFETEL qué labor iba a desempeñar? ¿Qué labor desempeña bajo esta reforma? Regulación del mercado de las telecomunicaciones, la televisión y la radiodifusión. ¿Por qué? ¿Qué pasaba antes de esta reforma? Teníamos a la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995. La teníamos. Pero también teníamos a la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960. Entonces, pues si ustedes se dan cuenta, ya tenemos dos leyes muy antiguas. Entonces viene esta reforma y nos dice, les voy a crear el IFETEL. ¿Y qué desapareció con el IFETEL? La COFETEL. Desaparece, tiene tache, y ahora te creamos el IFETEL, que es un organismo constitucional autónomo. Es una que va a regular al mercado de telecomunicaciones, televisión y radiodifusión. Correcto. Y para el año 2014 que se emitió la vigente ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión. Actualmente está vigente, hasta ahorita sí. Hasta el día de hoy está vigente. Que la piensan modificar, de hecho van a emitir otra ley, no lo dudo, pero es la que está en vigor ahorita. En el 2014 se emitió esa ley y ahí se prevé tantos servicios de telecomunicaciones, televisión y radio. Correcto. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Les digo, esto puede llevar años de una investigación. Todos los temas que les he tratado, aquí nada más se los estoy sintetizando. Lleva todo eso. Y es lo que ahorita deben de tener mentalmente. ¿Les puedo borrar? Pero como les dije, todo esto está en permanente cambio. Pero si esto no lo explico correctamente, les va a costar mucho trabajo entender mercados digitales. ¿Por qué? Porque queramos o no, hablamos de concesiones. Antes de que yo te preste un servicio digital, primero necesito tener una concesión. Si no tengo la concesión, pues bueno, habrá temas que no nos van a quedar muy claros. Entonces déjenme borrarles esto. Pero como yo les dije, esto hay cambios. El 2013, ¿qué nos trajo? La materia constitucional, la reforma en materia de telecomunicaciones. Estamos hablando de la reforma constitucional en telecomunicaciones.
nos trajo al IFETEL, pues eso creo que ya lo dije, y también que nos trajo muchas cosas. Son muchos temas. ¿Los voy a explicar? Sí, desde luego. Pero ahorita nada más les estoy diciendo de manera general. ¿Qué nos trajo también? Nos trajo la creación de los tribunales colegiados de circuito especializados en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. Todo eso nos trajo, compañeros. Y también, ¿qué nos trajo? Bueno, los colegiados y los juzgados de distrito. Y juzgados de distrito. ¿Juzgados de distrito en qué materia? Les voy a poner aquí comillas. Exactamente las mismas materias que les puse arriba. En telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. ¿Estos siguen? No, desde luego está. Ahí siguen. Nadie los ha quitado y siguen. Nadie los ha extinguido. Ahí siguen. ¿Correcto? Pero, otra vez, sigue pasando el tiempo. Y hay una reforma. Miren, aquí les tengo compilado las últimas reformas constitucionales. Las he leído una por una. Les digo, si ahí encuentran una letra que pues luego no me favorece mucho en caligrafía, bueno, eso ya es harina de otro costal, pero han sido leídas. Y con acotaciones. Aquí les voy a mencionar una, que bueno, obviamente es la que nos importa de nuestra materia. Se tienen que ir ustedes al Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre de 2024. O sea, ¿y cuándo fue el 20 de diciembre? Bueno, fue la edición vespertina, del Diario Oficial de la Federación, la edición vespertina. En la matutina, si lo buscan, no lo van a encontrar. Pero si se van a la vespertina, no hay ningún problema. Se van a la vespertina. ¿Y ahí qué reformas encontramos? Hay una reforma aquí, y seguramente se los empezaron a platicar en administrativo, en materia de simplificación orgánica. Así se llama, en el Diario Oficial de la Federación. Así se llama. Y aquí pues tienen ¿qué pasó en esta reforma? Bueno, pues hay muchas cosas para platicarles, pero en esta reforma, de entrada desaparece el INAH, desaparece también el IFETEL. ¿Qué más desaparece? La Comisión Federal, de Competencia Económica. Entonces váyanse con ese cuidado. Pero no he acabado. No he acabado. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o comentario? ¿No? ¿Dudas, comentarios? ¿Sí les está quedando claro, por lo menos en los últimos, pues prácticamente 100 años, cómo ha estado regulado los mercados de telecomunicaciones? ¿Sí? Les digo, no me vayan a decir ustedes que las telecomunicaciones se regulan. Yo les estoy hablando del impacto en los mercados. Las telecomunicaciones, la verdad, yo no he encontrado en dónde las han regulado. No existe esa regulación, se regula el impacto en los mercados. Eso sí. Y así me dicen, oye, está regulado el internet. No, en ningún lado está regulado.
pero sí podemos hablar de impactos en telecomunicaciones, eso sí lo sé. O al menos la ley eso intenta hacer. Correcto. Ahora, tenemos que seguir avanzando. Entonces, si estamos hablando ahorita de que el IFETEL ya está en vías de extinción, pues ustedes me van a preguntar, y con base en esta reforma, ¿cuál reforma? La del 20 de diciembre, ¿qué es? ¿Cuándo cayó el 20 de diciembre? Fue viernes. Acuérdense, fue antes de Navidad, esta reforma. ¿Correcto? Era viernes 20 de diciembre. Que por cierto, en algún lugar me dio la oportunidad de dar una clase y era al día siguiente. Y tuve que cambiar todas mis láminas. Bueno, no las cambié todas, pero sí les tuve que agregar esto. O sea, imagínate que tienes preparada la clase y sale una reforma ahorita. Y dices, bueno, pues a actualizar tus láminas. Entonces, ¿qué pasó con esta reforma? Ahí quedó nada más, que es una reforma del 20 de diciembre de 2024. ¿Hasta ahí llegamos o viene sola esa reforma? ¿Cómo? ¿Qué pasó con esa reforma? Bueno, pues me van a decir, pues es el 20 de diciembre, ¿no? Ahora en silencio. Del 20 de diciembre de 2024. Como yo les dije, fue edición vespertina. Si me buscan en la matutina no van a encontrar absolutamente nada, pero la vespertina sí. Entonces, ¿esto de qué va acompañado, compañeros? Nada más es esa reforma constitucional. No. Entonces, ¿de qué viene acompañado? De una reforma en noviembre. Esta reforma fue antes, de hecho, de 2024, que se reformó la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Entonces, no es ahorita esta reforma constitucional, es la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que fue en noviembre. Ahorita les digo exactamente la fecha. Que cuando estaba preparando la clase, no sé por qué no la copié. A ver, ahorita no hay problema, ahorita se las doy. Fue de... A ver, ahorita les digo la fecha exactamente, para que la tengan completa. ¿Verdad que están apasionantes estos temas? Requieren mucho estudio. Entonces, pues no es nada más prender la computadora. Tienes que saber todo lo que hay de fondo en la infraestructura de telecomunicaciones. Bueno, eso a uno le importa aprender la compu, ¿no? Pero ya cuando te metes a la parte económica, social y de administración pública, jurídica, dices, ah, caray, creo que la cosa no estaba tan simple como yo creía. Ahorita les digo, orgánica de la... Ahí está. La reforma fue para... Pedí a un maestro para... Así se hacen los chismes jurídicos. Espérame, déjenme apuntarme. Es 28 de noviembre del 24. Ya la anoté aquí. Fue del 28 de noviembre del 2024. Entonces necesito esta reforma y también la reforma constitucional y la reforma legal. Necesito las dos. Y entonces aquí, ¿qué nos están diciendo con estas reformas? El IFETEL pues desaparece. Ahorita está en extinción el IFETEL. Están esperando a que se emita la nueva ley de telecomunicaciones. Pero ¿cuál es la ley de telecomunicaciones que está ahorita vigente? La de 2014. Hasta el momento no se ha emitido otra. A lo mejor en este semestre nos toca que nos la cambie, ¿no? Pero por el momento, ahorita es la que está vigente, la de 2014. Bueno, ¿y qué? Entonces, lo que antes hacía el IFETEL, ¿quiénes lo van a hacer? Van a ser 3 entidades. La Secretaría de Infraestructura,
comunicaciones y transportes. ¿Quién más va a estar aquí? Bueno, va a estar la Secretaría de Economía. ¿Y quién más va a estar aquí? Va a estar la agencia de transformación. ¿Es agencia de qué? De transformación. La agencia de transformación digital. Es agencia de transformación digital y telecomunicaciones. O sea, ¿qué rango tiene esta agencia de Secretaría de Estado? ¿Qué rango tiene la de Secretaría de Estado? Y es como está actualmente el marco jurídico nacional en telecomunicaciones. Si se va a emitir otra ley de telecomunicaciones, ya lo sé que se va a emitir, pero la que está en vigor el día de hoy es la del 2014. ¿Tienen alguna duda o comentario? Y bueno, pues esta va a ser nuestra base, de donde jurídicamente esto lo vamos a desglosar a lo largo del curso. No tiene ninguna magia lo que les digo. La magia está en que ya les puse el marco jurídico y a partir de ahí vamos a desglosar los temas. Entonces lo que les digo pues es cómo estamos arrancando jurídicamente en esta materia. ¿Vamos bien? Bueno, a ver, les quiero compartir a ver, les voy a presentar un video que les va a gustar mucho. A ver, quiero que lo vean y si les gusta que le pongan like, por favor. Les va a gustar mucho el tema, miren. Es exactamente, a ver, espérenme. Es copiar vínculo, a ver. Es esta, por favor, si lo pueden ver. Por favor. A ver. ¿Sí? ¿Ya lo están viendo? También si les gusta, pónganle like, por favor.
¿Ya acabaron de verlo? ¿Qué les pareció? ¿Y qué pasó? ¿Sí les pusieron like? Sí. ¿O nada más fue uno del compañero, nada más Guillermo, que le puso like? ¿No? Bueno, les iba a mandar otro video, pero ya era 1:40. Será la siguiente sesión, pero bueno, si lo vieron, si le pusieron likes, digo, si lo merece mi amiga, ¿no? Pues ya era 1:40. Cuídense mucho, gracias. Barrera más y vámonos.